Hola gente de genética, acá les traje un temita nuevo que es la transcripción. Bien, la transcripción es un proceso mediante el cual se produce la formación de una molécula de ARN a partir de una parte, una porción de la molécula de ADN. Se dice que la transcripción es un proceso complejo, ¿sí? Es selectivo y es un proceso asimétrico. ¿Sí? ¿Por qué es selectiva? Es selectiva porque se van a elegir porciones del ADN, o sea, no se va a producir una transcripción de toda la molécula, sino de aquella parte de la molécula que esté codificando, o sea, que tenga en su secuencia de nucleotídica alguna información, ¿sí? Para producir una proteína, por ejemplo, o algún producto génico que sea necesario para la célula. Entonces, de acuerdo a lo que la célula necesita, se va a transcribir. Si no la necesita, no se transcribe. Por eso es selectiva. ¿Y por qué es asimétrica? Porque se va a utilizar para transcribir una de las dos hebras. Se puede utilizar esta hebra o esta, ¿sí? Entonces, imaginemos que nosotros necesitamos la codificación, o sea, de esta hebra, ¿sí? La codificación de esta hebra. Entonces voy a utilizar como hebra molde para obtener una secuencia igual que esta, voy a utilizar la contraria, ¿sí? Entonces esta va a ser mi secuencia molde y esta va a ser mi secuencia codificante o no molde, ¿sí? Molde, no molde, ¿sí? Esta es no codificante porque no tiene la codificación, pero me va a servir para que las enzimas peguen nucleótidos complementarios, ¿sí? Y esos nucleótidos complementarios voy a pegar esto que está acá, que es lo que en realidad necesito. Bien. Bueno, los elementos que se necesitan para la transcripción son la unidad transcripcional y que sería la porción de ADN y las enzimas. La enzima estrella para nosotros va a ser la ARN polimerasa. Bien, la unidad transcripcional se puede dividir en tres regiones. Una denominada promotor que va a indicar, puede ser, este sería el promotor en este caso, va a indicar la dirección, la frecuencia con que se va a transcribir y el sitio de origen, donde va a comenzar la transcripción. Esto es lo que se va a leer en esta secuencia consenso que se llama promotor. Y luego vamos a tener una región codificante, ¿sí? Donde va a estar la hebra molde, la hebra no molde, y bueno, en todo este espacio es donde se va, que es este espacio sería lo que se va a transcribir. Inclusive se va a transcribir la zona de terminación, ¿sí? O sea que comienza, imagínense que el promotor indicó que la zona de inicio es esta, entonces comienza a transcribir a partir de acá, ¿sí? Le va a indicar también la dirección, ¿sí? Puede ser para allá y va a seguir hasta terminar. Cuando transcribe terminación, la zona de terminación, se termina la transcripción, ¿sí? Bien. Bueno, y luego tendríamos el aparato transcripcional, que sería la ARN polimerasa, que es un aparato porque es una enzima que se llama core, ya que están formadas por subunidades. Tenemos dos subunidades alfa, ¿sí? Dos subunidades beta y una subunidad gamma, ¿sí? Siempre esta enzima core va a ser llevada hacia el promotor gracias al factor sigma. ¿Sí? Una vez que el factor sigma se acopla a la enzima core, se va a formar una holoenzima. Por eso se dice aparato transcripcional, son muchas enzimas. El factor sigma va a reconocer al promotor. La enzima core solita no puede llegar nunca al promotor. Entonces el factor sigma se acopla, la lleva al promotor, la espera que polimerice un poquito y después el factor sigma se despide.
Bien, y en las células eucariotas vamos a tener tres tipos de polimerasa, la 1, la 2 y la 3. La 1 va a codificar para ARN ribosomal, la 2 mensajero y la 3 ARN de transferencia. Bien, ¿y cómo se va a mover esta ARN polimerasa? Se va a mover de 3 a 5 y va a polimerizar de 5 a 3, es decir, va a pegar ribonucleótidos complementarios a la cadena molde del ADN, ¿sí? De 5 a 3. Bien. Bueno, vamos a ir directamente al proceso. En el proceso lo primero que sucede es que el factor sigma se va a pegar a la ARN polimerasa y se va a formar la holoenzima. Esta holoenzima lo que hace es el factor sigma dirigirlo hacia el promotor. En este promotor, una vez que llega al promotor, se va a leer la dirección, la frecuencia y el sitio de origen, ¿sí? Para que inicie la transcripción. Se puede dividir acá en tres pasos: inicio, elongación, terminación. El inicio sería esto que estoy contando, la elongación cuando empieza a polimerizar ya en la región codificante, y la terminación cuando se termina. Bueno, en este paso está representado cuando la enzima llega al punto de origen, ¿sí? Si por acá tendríamos el punto de origen, entonces si por acá tendríamos el punto de origen y teóricamente el promotor le indicó a esta enzima que este es el origen, ya le indicó la dirección y la enzima se va a mover sobre la hebra, que sería la hebra molde, que va de 3 a 5, ¿no? O sea, se va a mover de 3 a 5 y entonces esta sería su hebra molde, y a medida que va moviéndose, va pegando ribonucleótidos complementarios a esta hebra, o sea que la hebra no molde acá en este caso sería esta de abajo, ¿sí? Bien. Bueno, una vez que la enzima se apoya sobre el inicio, lo que sucede es que se rompen algunos puentes de hidrógeno entre las bases complementarias del ADN, y que sería, bueno, acá lo catalogué como el paso 4. Se rompen, ¿sí? Se forma la burbuja de transcripción, ¿sí? En este lugar está transcribiendo. Bien, una vez que se forma esta burbuja, que se separaron rápidamente, la enzima empieza a polimerizar ribonucleótidos complementarios a la cadena molde, a los nucleótidos de la cadena molde, ¿sí? Y se pega de 5 a 3, es decir, que va a ser complementario. Esta va de 3 a 5 y esta va a ir de 5 a 3. ¿La ven? Bien, a ver, capaz que la tengo que acercar. Esta va de 3 a 5 y esta va a ir de 5 a 3 para allá, ¿sí? Una vez que pega estos algunos nucleótidos, el factor sigma se desacopla y se va. Bien, y luego en la parte 6, bueno, la enzima se va a mover en dirección 3,5 y va a pegar otra vez nucleótidos complementarios a la cadena molde, ¿sí? A medida que va pasando vamos a tener, acá en este caso de este lado también va a haber topoisomerasas, ¿sí? Que van a evitar el enrollamiento, ¿sí? Topoisomerasas, girasas, que ya lo vimos. Y a medida que la enzima vaya avanzando, ¿sí? Se va formando esta cadena de ARN y luego se van a ir apareando nuevamente las bases que quedaron atrás de la enzima, ¿sí? O sea que esto se vuelve a naturalizar. Bien, bueno, acá la enzima avanzó, se
se volvió a formar acá la molécula de ADN, que se abre justamente para dejarse leer y se cierra, ¿sí? Se vuelve a formar los enlaces puente hidrógeno, y luego, una vez que termina, imagínense que esta sería la terminación, el ARN, ¿sí? Que se formó es liberado, y toda la molécula, otra vez renaturalizada, se suelta, la polimerasa se va y me quedaría un ARN premensajero o transcripto primario, se llama de esta forma. ¿Qué sucede en las células procariotas? Una de las diferencias es que a medida que se va transcribiendo, al mismo tiempo que ya deja ver este extremo 5, ¿sí? Que es una secuencia consenso para las procariotas, que se llama, esta secuencia consenso se llama Shine-Dalgarno. Bien, ahí está. Esta parte en las células procariotas, nuevamente, en las células procariotas, esta región, o sea, lo primero que aparece es una secuencia consenso, ¿sí? En este extremo, en el 5. Esta secuencia consenso se llama Shine-Dalgarno. Automáticamente, ¿sí? Van a los ribosomas para producir la traducción, ¿sí? Porque imagínense que esto está pasando en las procariotas en el citoplasma. Entonces, ni bien sale el extremo 5', ¿sí? Que tiene esta secuencia consenso, se va a dirigir a los ribosomas para la traducción. En cambio, en las células eucariotas, este ARN premensajero que se formó se tiene que, digamos, preparar para poder salir, porque está en el núcleo, y para salir del núcleo del citoplasma debe tener algunos cambios para poder salir y que no se degrade. Todo esto también va a tener un tiempo corto del suceso. Bien, hasta aquí. El próximo va a ser qué le pasa a este ARN premensajero antes de salir del núcleo.